Las caídas del mercado no terminan. Cada vez los activos caen más y más. Pero esto, ¿hasta cuándo será? Este contenido está patrocinado por Bit2Me. Este contenido no representa asesoramiento financiero. Tenemos que entender que la política de este Trump, el 2.0, porque está en su segundo mandato, está siendo bastante controversial para los mercados financieros. Y por supuesto me refiero a los aranceles. Él impuso unos aranceles que entraron en vigor el día de hoy, martes, apenas empezó el día, con 25% para Canadá y México y un 20% para China. Por supuesto que estas medidas han generado caídas generalizadas en los mercados y esto se debe a que los inversionistas de cierta forma tienen temor con el rumbo que puede tomar esta guerra comercial. Quiero mostrarles el S&P 500, que es el índice bursátil más importante de Estados Unidos porque nuclea a las 500 empresas de mayor capitalización, las más grandes de Estados Unidos. Y en este caso podemos ver que desde el punto máximo que alcanzó este índice ha caído un total del 6,74%. Entre los 5.700 y 5.600 hay dos soportes que son importantes que vamos a tener vigilancia sobre ellos para ver si finalmente en algún momento el precio del S&P 500 rebota en ese punto. O mejor dicho, en esa zona de precios. Con respecto al Nasdaq, que es el índice que nuclea sobre todo a las empresas tecnológicas, está con una caída muy pronunciada, cerca de un 10%, un 9,89% es lo que ha caído este índice. Le haremos seguimiento, por supuesto, para ver en qué punto podemos esperar un posible freno. El Dow Jones es otro de los índices importantes de Estados Unidos y este ha sido el que más ha caído de los tres, porque ha caído desde su punto máximo un 17,10% hasta el punto más bajo. El precio está ahora en torno a los $2.050 y ya está cerca de un punto de referencia y por supuesto vamos a tener vigilancia en ese punto. Con respecto a los RSI, todos están en zona de sobreventa. Obviamente que estamos hablando de aspectos técnicos, pero no podemos tener fuera de la consideración de este análisis los puntos fundamentales que los vamos a ver en un momento. Otro de los índices que a mí me gusta ver es el VIX. Este es el índice de volatilidad que también es conocido como el medidor del miedo de Wall Street. ¿Por qué? Porque justamente mide eso, mide cuánto miedo tienen los inversores. A medida que este índice hace picos cada vez más altos, significa que ahí hubo mucho miedo y que por lo tanto las bolsas cayeron en picada. Verán ahí en la pantalla que en agosto del 2024 se produjo una subida bastante violenta del VIX. A esto se le conoció como el efecto sushi, que fue las caídas que tuvieron las bolsas luego de que el Banco Central de Japón subiera las tasas abruptamente. Y esto generó un evento de desapalancamiento mundial. Y ahora pueden ver que el VIX está en torno a los 25 puntos con una subida bastante interesante. Esto obviamente nos está diciendo que los inversionistas están teniendo miedo. Y obviamente si tienen miedo, ¿qué es lo primero que cae? La renta variable. Yéndonos un poco ahora al mercado de las criptomonedas, tenemos acá a Bitcoin que tiene una caída desde su punto más alto hasta su punto más bajo de un 28,60%. Pero si tomamos el punto más alto en comparación con el punto actual, la caída es de un 24,60%. A este gráfico de Bitcoin ya lo veníamos siguiendo y habíamos mencionado que en el caso de que se rompiera este soporte, que obviamente es muy interesante, el riesgo bajista era cada vez mayor. Y eso técnicamente es lo que estamos viendo ahora. Obviamente vamos a esperar unos buenos puntos de soporte para tener de referencia técnica a la hora de tomar nuevas posiciones, si es que ese es el plan de trading o el plan de inversiones que tienen ustedes. También vamos a tener bajo el radar al RSI, a ver a qué punto llega y si vuelve a tocar puntos de sobreventa. Este gráfico que vamos a ver a continuación es muy importante porque nos ayuda a ver que los inversionistas realmente están asustados como el VIX nos los decía. ¿Por qué? Porque el inversionista está buscando refugiarse. ¿Cuáles son los activos de refugio más conocidos? Los bonos del Tesoro estadounidense y el oro, que es una materia prima. El precio de los bonos, que está marcado en la línea negra, está tocando los $95 y vemos que ha tenido subidas abruptas estos últimos días.
Con respecto al rendimiento de los bonos, que hace el movimiento opuesto a los precios, el rendimiento está bajando y lo tenemos hoy en día en 4.13%. Mientras más cae el rendimiento de los bonos, significa que los inversionistas los están comprando cada vez más. ¿Y por qué los compran? Porque cada vez sienten más miedo y se quieren refugiar. El otro activo de refugio financiero que mencionamos recién es el oro. Podemos ver que a nivel técnico el oro llegó a puntos máximos, después tuvo un leve retroceso, pero justo cayó a uno de los soportes que teníamos en este gráfico. Ahora está subiendo nuevamente y está volviendo a puntos máximos, está volviendo a zona de resistencia. Con respecto al mercado cripto, hasta ahora solamente habíamos visto Bitcoin, pero les quiero mostrar un listado de las criptomonedas más conocidas y podemos ver que el día de hoy todas están en rojo. Con respecto al mercado accionario, quiero mostrarles un detalle de las acciones que componen el S&P500 y vemos un baño de sangre. Todas las acciones o la gran mayoría están con caídas bastante intensas el día de hoy. No solamente el tema de los aranceles hace caer al mercado, hay otros factores a nivel económico que también generan una presión bajista. Y ahora vamos a meternos mucho más en la parte de análisis fundamental. Con la línea azul ustedes pueden ver la evolución de la inflación de Estados Unidos y pueden ver que en los últimos meses ha tenido un movimiento alcista. Esto obviamente no ha agradado para nada a la Reserva Federal porque mientras la inflación continúe subiendo, menos posibilidades tienen de bajar la tasa de interés. La inflación hoy la tenemos en un 3% y las tasas de interés están en esta línea de color bordeaux que actualmente están en 4,5 y todavía no han vuelto a bajar las tasas. Les quiero mostrar este gráfico que es el resultado de la herramienta GDP Now de la Fed de Atlanta, donde esta herramienta lo que hace es indicar las proyecciones del PBI. Esta proyección, que es para el primer trimestre de este año 2025, indica que el PBI o Producto Bruto Interno de Estados Unidos va a caer un 2.8%, lo que implica una contracción económica. Con respecto a las solicitudes de subsidios por desempleo, ¿quiénes son los que hacen estas solicitudes? Las personas que no tienen trabajo. Entonces buscan ayuda del Estado, de Estados Unidos, para poder sostener sus gastos. En este caso, el último valor ha sido de un crecimiento bastante intenso, lo que de cierta forma nos está mostrando que cada vez hay más personas que necesitan ayuda estatal porque no tienen trabajo. Otro dato que está mostrando a la economía estadounidense un poco debilitada es el indicador de la confianza del consumidor, donde podemos ver que el valor que se publicó en febrero muestra una caída bastante interesante con respecto al dato de enero y al dato de diciembre. Y otro indicador que también hace referencia al consumidor, pero en este caso los gastos que realiza el consumidor, en febrero fueron negativos. Para que una economía permanezca sana, necesita que los gastos de los consumidores sea cada vez más grande y vaya en una tendencia alcista. Les quiero mostrar ahora esta encuesta porque de cierta forma la perspectiva de los ciudadanos estadounidenses está yéndose cada vez más a que la economía de cierta forma se está debilitando. Vamos a ver la perspectiva de diferentes sectores. Esta encuesta lo que hace es mostrar cómo ven aquellos grupos de personas el resultado que va a tener las tarifas que impone Trump en la economía. Aquellos que están en verde son los que piensan que estas medidas la van a fortalecer a la economía y la parte que está en rojo son aquellos que piensan que la economía se va a debilitar. Obviamente, aquellas personas que han votado a Trump piensan que estas medidas van a fortalecer la economía. Aquellos que votaron por Harris, por supuesto, la gran mayoría piensa que estas medidas la debilitarían. Las dos primeras opiniones están sesgadas por tintes políticos, pero si también vemos qué opinan aquellas personas que tenían a otros candidatos en mente, aquellas personas que no han votado, o si vemos el conjunto de todos, podemos ver que la mayoría de cierta forma sostiene que estas medidas van a perjudicar a la economía. Y para todos los inversionistas o traders que estén esperando el mejor momento para volver a posicionarse en el mercado, ya sea en acciones, en índices, en criptomonedas o en el activo que más les guste, hay que buscar aquellos factores que pueden volver a traernos un mercado alcista.
Para que el mercado recupere la confianza, podrían pasar alguna de estas cosas que están en esta imagen. Como por ejemplo, que este conflicto con los aranceles, esta guerra comercial, ceda. Básicamente que los países lleguen a un acuerdo entre ambos y puedan ir bajando esos aranceles. Otro factor que sería muy interesante de ver y que ayude a que las bolsas recuperen es que la inflación no solamente de Estados Unidos, sino de varios países vuelva a ceder y vuelva a dirigirse a la zona del 2% anual, que es el objetivo de los bancos centrales. También, por supuesto, estaría muy bueno ver una mejora general en los indicadores económicos de varios países, pero sobre todo los de Estados Unidos. Necesitamos ver también que la Fed pueda volver a bajar las tasas al mismo ritmo que lo venía haciendo antes. Y también estaría bueno otros catalizadores positivos que hagan subir al mercado. Hace unos días, Donald Trump, a través de sus redes sociales, habló sobre la idea de implementar una reserva estratégica en criptomonedas. Esta noticia, que no tiene nada que ver con lo que estamos analizando ahora, ha sido justo un catalizador positivo que ha llevado no solamente a Bitcoin, sino a las demás criptos a subir de forma bien fuerte. A esto lo podemos ver en esta parte del gráfico. Pero ¿qué pasó? Esta noticia, que obviamente fue muy positiva, solo repercutió en el mercado cripto, no repercutió en el mercado tradicional y no fue lo suficientemente fuerte como para generar positivismo de nuevo en las bolsas. Así que la única que nos queda es tener paciencia y esperar a que los factores de riesgo se reduzcan o que exista algún otro catalizador que inyecte fuerza y confianza en los mercados. Esta noche Donald Trump va a dar un discurso frente al Congreso, así que vamos a estar atentos sobre qué es lo que dice, a ver si de alguna forma nos da tranquilidad.